En el video anterior vimos la introducción a las reacciones de oxidación y reducción y vimos que las reacciones de oxidación-reducción se dan cuando hay transferencia de electrones entre los reactivos, las sustancias de una reacción química. Y vimos que podemos saber cuando hay transferencia de electrones, cuando cambian los números de oxidación de las sustancias, de los compuestos, en la reacción química. Entonces, ahora vamos a ver de forma un poco más detallada cómo determinar los números de oxidación de una sustancia siguiendo una serie de pasos. Entonces, el número de oxidación de un átomo es la carga que tendría ese átomo si sus enlaces fueran completamente iónicos. Para asignar los números de oxidación a los átomos se utilizan tres reglas diferentes. El número de oxidación de un átomo en su forma elemental es igual a 0, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, el sodio en su forma elemental es un sólido metálico. De esta manera, el NO, el número de oxidación del sodio, es 0. El flúor en su forma elemental es un elemento diatómico gaseoso. Así entonces, el número de oxidación del flúor en el flúor diatómico gaseoso es igual a 0, ¿verdad? Entonces, ese argumento es similar, por ejemplo, para el azufre, cuando se encuentra como azufre 8, que tiene un número de oxidación igual a 0. Esa es la primera regla. La segunda regla es que el número de oxidación de un elemento en un compuesto iónico binario es igual a la carga del ion con el mismo signo. Entonces, por ejemplo, para el sulfato de calcio, para el SaS, así por ejemplo, para el sulfuro de calcio, sabiendo que el calcio forma cationes 2 más y que el azufre forma aniones 2 menos, podemos afirmar que el número de oxidación del calcio es igual a 2 más y que el número de oxidación del azufre es igual a 2 menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un compuesto iónico binario y la carga de ese ion es igual al signo, ¿verdad? Es igual a 0, porque 2 más menos 2 es igual a 0, ¿verdad? La carga del ion en este caso es igual a 0. Y la tercera regla dice que de un elemento en una molécula es igual a la carga que tendría dicho elemento si fuera compuesto iónico. Entonces, el número de oxidación de un elemento en una molécula es igual a la carga que tendría dicho elemento si el compuesto fuera iónico. Para averiguar los números de oxidación de un átomo en una molécula o en un ion poliatómico, vamos a aplicar las siguientes reglas, ¿verdad? Acordémonos de que los iones poliatómicos son, por ejemplo, el sulfato, el fosfato, nitrato, carbonato, ¿verdad? Todos esos son iones poliatómicos. Entonces, en las moléculas neutras, la sumatoria de los números de oxidación debe ser igual a 0. Por lo tanto, la suma de los números de oxidación, por ejemplo, del azufre, y de 4 veces el flúor en el fluoruro de azufre, el sulfuro de azufre debe ser igual a 0. Entonces, la suma de los números de oxidación del fosfato y de 3 hidrógenos en el hidrógeno fosfato debe ser igual a 0. Entonces, por ejemplo, en el hidrógeno fosfato, el hidrógeno tiene una carga de 1 más y el fosfato tiene una carga de 3 menos. En iones poliatómicos, la sumatoria de los números de oxidación debe ser igual a la carga neta del ion. ¿Ok? Entonces, de esa forma, la suma de los números de oxidación del fosfato y de 4 oxígenos en el anión fosfato, que tiene una carga de 3 menos, debe ser igual a 3 menos, ¿verdad? La suma de los números de oxidación es igual a la carga. Entonces, entre la suma de los números de oxidación de 4 oxígenos
y de un fosfato y de un fósforo en el ion fosfato tiene que ser igual a 3 menos. Así, por ejemplo, la suma de un átomo de azufre y 4 oxígenos en el ion sulfato, que la carga del ion sulfato es igual a 2 menos, debe ser igual a 2 menos, porque esa es la carga del ion poliatómico, ¿verdad? Entonces, entre 4 oxígenos y un azufre tienen que sumar 2 menos. Hay varias pistas, ¿verdad? Por así decirlo, varias reglas de dedo que nosotros tenemos que tener presentes cuando vamos a asignar los números de oxidación de algunos elementos, ¿verdad? Ya sea de forma individual o cuando se encuentren en sus compuestos. Son que, por ejemplo, el hidrógeno siempre, para efectos de nuestro curso, va a tener un número de oxidación igual a más 1. Y el oxígeno, para efectos de nuestro curso, va a tener un número de oxidación igual a 2 menos. El flúor siempre tiene un número de oxidación igual a 1 menos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este compuesto SF4, el flúor tiene un número de oxidación de 1 menos, y entonces vamos a decir que el número de oxidación del azufre es igual a 4 más, ¿verdad? Porque 4 flúors por 1 menos es menos 4, y como la molécula es neutra y solo hay un átomo de azufre, entonces el número de oxidación del azufre tiene que ser igual a 4 más. Entonces, con base en lo anterior, podemos establecer una ecuación con una incógnita que permita encontrar el número de oxidación deseado, como lo acabamos de hacer. Acá en el entorno virtual hay una tablita, esta que dice números de oxidación, a donde les he dejado varios números de oxidación de los diferentes elementos, ¿verdad? Vamos a verlo acá. Son los números de oxidación de diferentes elementos. Aquí está. Ya dijimos que el hidrógeno va a ser más 1. Vean, por ejemplo, el litio, el berilio, el boro. El litio es más 1, berilio es más 2, el boro es más 3. Y vean que están muy relacionados con la tabla periódica. Por ejemplo, todos los elementos alcalinos tienen un número de oxidación de 1 más. El sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, todos tienen 1 más. Los alcalinos tercios, como el magnesio, el calcio y el estroncio, tienen 2 más. Los halógenos, por ejemplo el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, vean que tienen 1 menos, ¿verdad? Pueden tener otros números de oxidación también, por ejemplo, vean que el cloro puede tener 7 más, 5 más, 3 más, pero este de acá es el número de oxidación más común, ¿verdad? Vean que el oxígeno, menos 2, ¿verdad? Algunas veces puede tener menos 1, pero ya vimos que para efectos del curso vamos a utilizar menos 2. El azufre, vean que el azufre, el más común es menos 2, pero también puede tener más 2, más 4 y más 6. Al igual que al igual que este de acá. Vean que, por ejemplo, el azufre puede tener tanto número de oxidación negativo como número de oxidación positivo. Vean que, por ejemplo, también el fósforo puede tener número de oxidación de menos 3, más 3 o más 5, ¿verdad? El carbono normalmente tiene un número de oxidación de menos 4, ese es el más común para el carbono, el menos 4, puede tener más 4 y más 2 también. ¿Cuál es otro? Vamos a ver que es bien importante. Bueno, estos son los más comunes, ¿verdad? Que pueden encontrar en esta tabla. Aquí lo hemos visto, ¿verdad? En la guía de estudio. Vean que, por ejemplo, este método de balancear ecuaciones
de oxidación-reducción, se llama, el que les acabo de enseñar en un video anterior, se llama el de balanceo por método del cambio de número de oxidación. Por eso es que estamos viendo esta parte de cambio de número de oxidación, ¿verdad? Porque así es cuando vamos a determinar o balancear una ecuación de acuerdo a los números de oxidación. Y en el libro viene otro método diferente que se llama el método de medias reacciones, ¿verdad? Nosotros en el que nos vamos a enfocar es en este método, que se llama el método por cambio de número de oxidación. Y esta parte donde dice que se repartirá una hoja en clase es esta hoja, ¿verdad? Esta hoja de acá. Entonces, aquí mismo en el entorno virtual va a encontrar una pequeña práctica, esta que se llama práctica de electroquímica, donde vienen diferentes reacciones y las van a tener que equilibrar por el método de pérdida y ganancia de electrones, de acuerdo a los números de oxidación. Y tienen que indicar cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor, de acuerdo. Entonces pueden ir haciendo esta práctica. Entonces equilibren estas reacciones por el método de pérdida y ganancia de electrones y indiquen quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor.